Nuevo bloque de Meridiano 64, vamos a hablar de la economía. Recordemos que en 2022, el año pasado, la divisa norteamericana aumentó menos de lo que fue la inflación. ¿Cómo va a repercutir esto en este 23, que es un año electoral? Casi 100% de inflación, vamos a tener más o menos. Vamos a hablar de todo esto con la especialista Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por acercarte a nuestro espacio. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, recién lo conversábamos fuera del aire. Hace años que venimos hablando de estos temas, del dólar, de la inflación, de qué va a pasar en el año, y parece que los marcadores económicos están cada vez peor. ¿Uno lo puede interpretar de esa manera o es erróneo? No, la verdad es que, bueno, si nos vamos hacia atrás, ¿no? En el 2020, cuando apenas asumió este gobierno, vino la pandemia, ¿no? Y eso no fue una cuestión solamente de este país, sino que fue una cuestión mundial donde todos los indicadores se fueron hacia abajo. Y eso particularmente en un combo que ya venía en Argentina, producto de, bueno, del dólar, que terminó luego en el 2019 en un cepo, que luego después se fortaleció y hoy estamos con un cepo extremo. Bueno, todo esto influye, ¿no? Cuando recién vos decías que el dólar aumentó menos que la inflación, es el dólar blue, ¿no? Porque en realidad, bueno, es una de las grandes preocupaciones cómo va a impactar también en la inflación. Y con respecto a todo lo que estamos viviendo ahora, en diciembre se comenzó a disparar nuevamente, en enero aún más todavía, de hecho ha cerrado ahora en valores aún más altos, aún con todos los conejos que está sacando Massa de la galera, ¿no? Y hasta te diría de el uso que tiene de la economía, de la política económica, que en realidad es más política que económica, ¿no? En definitiva, desde que asumió él, su principal prioridad fue mantener a raya todo lo que fuera el dólar, producto de que, bueno, de que en realidad las reservas estaban sin plata, teníamos reservas contables negativas y esto hizo que, o en realidad siempre que las reservas empiezan a agotarse, es la antesala de una gran devaluación, ¿no? Entonces, para evitar esta devaluación, se empezó a fortalecer un dólar que hay tanto cepo en el dólar oficial que donde se expresan justamente esta falta de confianza es en el sector informal, ¿no? Hace 15 días atrás lo entrevistamos a Guillermo Moreno y dijo que las reservas netas de nuestro país, si uno hace el cálculo como tiene que ser, son negativas. ¿Esto es cierto? Sí, en definitiva las reservas, cuando uno las ve en el Banco Central, si le saca los préstamos internacionales, si le saca los swap que tiene con otras monedas extranjeras, en definitiva todo esto da el número de reservas netas. Cuando asume Massa, estas reservas eran contables negativas. Ahora, dólar soja 1 hizo que se fortalecieran en 5.000 millones de dólares, luego empezó de nuevo a drenarse producto de las tensiones que hay en los dólares alternativos y también en el dólar blue, por eso sacan también el dólar soja 2, ¿no? Y también lo que está pasando ahora tiene que ver con que todo lo que se está haciendo no da tranquilidad a los actores del mercado, ¿no? El tema de la falta de oferta de divisas por la sequía, el tema de los intereses que hay que pagar más los desembolsos con el Fondo Monetario Internacional. Hay que tener en cuenta que este año no vamos a tener los desembolsos del Fondo Monetario para ir repagando nuevamente. Vamos a tener vencimientos en el primer semestre muy elevados también. Parte de esta estrategia de recomprar la deuda externa tiene que ver con esto de mejorar también estos vencimientos y estos perfiles de deuda. Pero todas estas iniciativas para recaudar dólares en tiempos de gran sequía y encima sumándole a eso los tiempos electorales, hace que haya mucha intranquilidad y esto es lo que estamos viendo reflejado, ¿no? El fondo también había pedido que se haga un tipo de cambio libre. ¿Estamos en condiciones de cumplir este requisito? ¿Qué pasaría si se libera el tipo de cambio, es decir, se abre el cepo cambiario? ¿Y qué puede pasar en este 23 si seguimos en esta cuestión de encorsetarlo al dólar y que no se pueda nadie acceder a la moneda ni comprar nada en el extranjero? Bueno, hay algo muy interesante en este planteo, ¿no? Porque en definitiva, otra de las cuestiones originales que hizo Massa fue estos tipos de cambios diferenciales que empezaron a surgir. Al principio eran 9, hoy son 16. Hasta pareciera que el dólar Qatar o el dólar Coldplay ya parecen que hubieran pasado hace como 5 años atrás con la cantidad de dólares alternativos que surgieron, ¿no? 16 tipos de cambio. 16 tipos de cambios diferentes según dónde se quiera ver o se quiere promover. Esos tipos de cambio funcionan ya sea para promover las exportaciones o ya sea para limitar la salida de divisas. Pero en definitiva, estamos en una economía donde según el sector que se mire, cada uno tiene un tipo de cambio diferente, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el sector turista, o mucho pasa en el sector productivo que cuando dicen, bueno, sale tantos dólares, y la segunda pregunta es, ¿a qué tipo de cambio?
¿no? Porque la verdad no es sabemos que cómo transformarlo. nadie sabe cómo transformarlo y allí empieza toda la cuestión y sobre todo de decir, bueno, a ver, si tengo un proyecto de inversión, si tengo que invertir en una empresa, si tengo que comprar algo, ¿cómo hago o cómo planifico? Y eso dificulta mucho estos planes de inversión y por lo tanto invertir, ¿no? Así que bueno, la segunda pregunta sería, supongamos que se libere el dólar, ¿no? Y tratamos de igualar hoy todos estos 16 dólares a uno mismo. Recién estabas diciendo que tenemos reservas negativas, no sé cómo transformar el peso circulante a dólar, si no hay nada del otro lado. Bueno, acá tenemos dos cuestiones, ¿no? Primero, suponete que yo te digo, unificamos el dólar, ¿no? ¿Cuál te parece que debería ser el dólar al cual se deberían unificar todos los dólares? Si me preguntás a mí, creo que sería como en el caso del blue. A ver, cuánta gente está dispuesta a vender a determinado precio, cuánta gente está dispuesta a comprar y eso va a ser un precio que la gente que lo quiere vender lo venda. Nadie lo va a ir a vender al Banco Nación a 178 y supongo que sería así, ¿no? Con el escaso conocimiento de economía que tengo. Pero yo te haría la contrapregunta que vos lo dijiste al principio, ¿no? El hecho de decir, bueno, pero ese dólar corrió por detrás de la inflación, es anticompetitivo. Entonces ahí tenemos una cuestión de decir, bueno, ¿a qué tipo de dólar, no? Se empieza a armar un debate de donde tenés sectores que van a decir 190 como está actualmente y sectores que te van a decir, no, tiene que ser el que acompañó la inflación durante todo este tiempo, más de 400 pesos, ¿no? Entonces tenemos un primer tema de ponernos de acuerdo de Hay que cuál va a recordar ser que el este blue tipo es de cambio. ilegal, ¿no? Mucha gente no está dispuesta a hacer algo fuera de la ley. Quizá cuando se libere el tipo de cambio se vende más. Y ahí está la segunda cuestión, se libera el tipo de cambio, ¿no? Es como cuando uno abre la tranquera, que salen todos corriendo. Bueno, ¿cómo hacemos para frenar esa corrida que ya pasó en el 2018, ¿no? Cuando en realidad empezaron a ir todos los fondos? Y en definitiva, eso solo podría causar una gran devaluación y además también un gran efecto a precios, ¿no? Entonces, gran devaluación, gran efecto a precios, por lo tanto, la inflación que ya al 100% casi este año, posiblemente este año, si el dólar se sigue disparando como se está disparando, se le compliquen los planes de Massa de bajar la inflación también. Bueno, todo este contexto hace pensar que hoy, sincerar la economía es muy difícil, ¿no? Detrás de Venezuela, Turquía y Zimbabue fuimos la inflación más grande del mundo. ¿Cómo hacen los otros países que les va mejor que a nosotros en estas cuestiones? Bueno, no voy a remitirme a las declaraciones de Alberto Fernández de hace unos días, pero en definitiva hay muchas cuestiones que tienen que ver ahí con cuáles son los diferentes focos de inflación que van ocurriendo, ¿no? Aquí la verdad es que no hemos visto un plan antiinflacionario integral para poder frenar la inflación, porque la inflación tiene causas que son las primeras que disparan, pero después también hay una inflación inercial que tiene que ver con la sumatoria de las expectativas, ¿no? Esto de decir, ¿cómo voy a ser yo empresario o yo que tengo un pequeño comercio para poder reponer si no sé qué precio va a salir? Entonces por las dudas remarco. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con expectativas o cuestiones que tienen que ver con los contratos, ¿no? Por ejemplo, el contrato de alquiler, ¿no? Si vos tenés que renovar hoy un contrato de alquiler, seguramente el 95% es lo que se te va a renovar porque es el índice que tiene de inflación. Entonces, es decir, 95% de aumento va a tener aproximadamente el contrato de alquiler que la gente le toca renovar ahora. Porque tiene que ver justamente con el índice de inflación que publica, que es el índice de locación que publica el Banco Central, que son los índices que están reflejando en este momento, ¿no? De un año contra otro. A su vez también... Bueno, claro, pero la gente por ahí te dice, a mí no me aumentó 95% el sueldo. Y esta es la gran cuestión, ¿no? Entonces tenemos montones de focos que, ya sea expectativas, sea cuestiones inerciales que vienen trasladándose como esto, ¿no? O un comercio que le aumenta el 95% del alquiler. Y bueno, esa persona lo va a trasladar seguramente a precios. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con causas, pero también cuestiones que tienen que ver con cómo se traslada. Y no, eso no es atacado. Hoy Massa está optando justamente por decir que la desinflación va a ser gradual. Un tipo de cambio que suba menos que la inflación. En los últimos meses vimos que acompañó la inflación, subiendo un 6-7% para que no se retrase tanto la competitividad. Ahora buscaba que aumente menos. Se le complican los planes cuando el dólar blue se empieza a disparar de esta manera, que por más que recompre deuda, se calmó un poco, pero a los días volvió a seguir, con lo cual, bueno, toda esta cuestión, en mi humilde opinión, si no se aborda un plan donde en realidad estén todos los actores involucrados, donde se vea también cuál va a ser el tipo de cambio. El tipo de cambio, la política cambiaria es una herramienta muy importante para estimular la política, como lo es también la política monetaria, ¿no? Gisela, centésimas más, centésimas menos, tenemos 20 veces más inflación que Brasil. ¿Es posible una moneda común o esto es un blef? No es lo mismo una moneda única que una moneda común.
moneda única es el euro que tiene Estados Unidos, que ahí se homogeneizaron todas las políticas que tienen que ver con las políticas cambiarias, fiscales, productivas, etcétera, etcétera. Y bueno, hay cuestiones que se homogeneizaron más, como lo fiscal y monetario, y menos como lo productivo, caso de Europa. Aquí se está hablando de una moneda de uso común, en donde no se dejarían las otras monedas tampoco. Pero en realidad, hoy, como está planteado, primero falta mucho de ver una moneda, primero, cuál va a ser la letra chica y cómo se va a terminar materializando esto. Hoy, por lo que parece, sería para intercambio comercial, simplemente para desdolarizar, y en definitiva terminaría siendo un intercambio, un swap, como el que se utilizó con China hace unos días, pero entre dos países que comercializan mucho y que tienen una exportación bastante grande, ¿no? En el caso de Argentina, que tiene balanza deficitaria con respecto a Brasil y que tiene que recurrir permanentemente al CIR, al sistema de importaciones, para recurrir a la divisa, bueno, esto limitaría eso y por lo tanto no utilizaría reservas que no tiene para pagar, porque sería un intercambio de swaps, ¿no? Pero eso es distinto para nosotros, naturalmente, sería conveniente. Claro que sí. Ya que nosotros estamos del lado de que, digamos, la balanza es favorable para Brasil. Para lo que se está pensando, sería conveniente, porque eso haría que no tengamos que recurrir a los dólares que hoy no tenemos para poder acceder o financiar una actividad comercial, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que seguir viendo también cuál es la letra chica, ¿no? Si para esto va a haber intereses, no va a haber intereses, bueno, toda una cuestión ahí. No quiero dejar de preguntarte, Gisela, vos hablaste del dólar soja 1, con el cual se recaudaron 5.000 millones de dólares, no recuerdo el número específico del dólar soja 2. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a los números de la inflación la emisión monetaria con respecto al circulante que se hizo para poder afrontar esa diferencia en la cotización del dólar? Bueno, eso en realidad es instantáneo, porque ya viene además con una inercia, ¿no? O sea, todo lo que aumentan las reservas, en definitiva, trata de ser esterilizado con las LELIQs. Es muy técnico, digamos, para la gente, pero para que eso no se traduzca en mayor dinero circulante, en mayor presión del dólar, números, inflación, lo que se hace es retirarlo con LELIQs. Pero a su vez las LELIQs generan unos altos intereses que a su vez necesitan más emisión monetaria. Entonces, este es el círculo vicioso que se va dando, que es la famosa bola de nieve que hablan todos los economistas. La gente te está mirando en su casa, quiere saber qué piensas. ¿El 23 va a ser más alto el número de la inflación con respecto al 22? ¿O teniendo en cuenta que es un año muy político, se van a planchar artificialmente o se van a apretar algunos resortes? ¿Qué puede pasar? No depende solo de la política económica. Te vuelvo a decir, o sea, no creo que este año, siendo un año electoral en el cual va a estar muy caldeado toda la cuestión social, que en definitiva se pueda armar un plan antiinflacionario que baje la inflación de golpe, ¿no? Sí van a tratar, que eso no van a tratar de haber una desinflación gradual. Creo que el 60% no se va a llegar, y si llegamos al 100 o no, va a depender de que no haya ningún cisne negro o que no se disparen otras variables también, sino que quede todo planteado y que se den todas las variables según como lo está estimando el gobierno, ¿no? A principio del año pasado, si hubiéramos tenido esta entrevista, nunca te hubiera dicho a esta altura que habría habido una guerra entre Rusia y Ucrania. Y sin embargo, a mediados de febrero largó esa guerra, que todas las planificaciones que venían dándose de una inflación de un 40, de determinada cantidad de dólares, todo eso quedó absolutamente desdibujado, producto de que esta guerra aumentó los precios internacionales, la demanda de energía, y los números terminaron drenando las reservas, impactó en los precios también, y todo esto contribuyó a que la inflación llegara al 100, ¿no? Gisela, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien.